Con este texto en Romanos vamos a ver que Pablo va a explicar el tema principal del libro de Romanos y vamos a ver también un aspecto vertical, o sea, con respecto a Dios y también un aspecto horizontal con respecto a los seres humanos. Así que empecemos con la lectura. Ugar episkunome to evangelion, dunamis gar teu estin is soterian pandi to pistevondi, Deo te proton que eline, dikeosune gar theu en avto, apocalyptete ek pisteos is pistin, kathos gegrapte, o de dikeos ek pisteos zesete. Notemos primeramente algo acerca del estilo de Pablo. Él usa un estilo muy lógico y vemos aquí esta palabra pospositiva gar 3 veces. Aquí están. Y en cada caso él está vinculando lo que está diciendo a lo que venía antes. Así que empecemos con el análisis. Porque no estoy avergonzado del Evangelio. Aquí episkunome está en presente voz media y habla de estar avergonzado. Aquí evangelion obviamente significa buenas nuevas o el evangelio. Y notemos aquí que la primera parte ev habla de bueno o bien. Aquí porque poder de Dios o es poder de Dios. Aquí is es para salvación, soterian en acusativo. Aquí para salvación, pandi, aquí en dativo del adjetivo paz, a todo aquel o a todo el que, aquí to pistevondi. Esto del verbo pistevo, creer, y aquí es un participio presente singular en dativo, a todo aquel que cree o a todo el que cree. Después él explica quién puede creer, a todo el que cree, primeramente, proton, aquí funcionando como adverbio, primeramente al judío y al griego. Y notemos que en el contexto de Romanos había en las iglesias de Roma o entre los cristianos había una dificultad entre los judíos y los gentiles, porque si conocemos la historia, los judíos tuvieron que salir en el año creo que 49 después de Cristo por lo que decretó el emperador romano en ese entonces. Salieron y Pablo escribe unos 6 o 7 años creo después cuando los judíos ya empezaron a regresar. Y obviamente había unos choques culturales entre los judíos y los gentiles. Y por eso en el argumento de Romanos vemos que muchas veces Pablo va a hablar de esa relación horizontal. Por ejemplo, el capítulo 14 habla mucho de eso, los fuertes y los débiles. Miremos aquí, porque la justicia de Dios, aquí genitivo singular, en auto. ¿A qué se refiere esta palabra auto? Pues aquí arriba al Evangelio, porque en él o en el Evangelio se revela aquí apocalíptete. Aquí eso viene de la palabra apocalipto y significa revelar o ser revelado. Aquí en voz pasiva, tercera persona. Entonces es revelado o revelada, perdón, la justicia es revelado o se revela ek pisteos is pistin. Y hay muchos comentarios sobre lo que significa esto. Literalmente habla de fe a fe. Y antes de estudiar griego, yo pensé que saber el griego solucionaría todos mis problemas exegéticos. Pero realmente vemos aquí que solamente nos ayuda a leer el texto, pero la interpretación tendríamos que mirar el contexto de Romanos un poco más para entender qué significa eso. Pero lo que podemos entender es que desde el principio hasta el fin, de fe a fe, eh, la, lo más importante es vivir por fe, como él va a decir ahorita. Kathos gegrapte, aquí como está escrito, aquí del verbo grafo,
escribir. Y aquí tercera persona singular, voz pasiva y tiempo perfecto. Entonces queda escrito o está escrito. Aquí una palabra pospositiva de y el justo de fe o por fe vivirá. Aquí del verbo zao. Entonces vivir. Así que esa es la traducción y como les explicaba, vemos el aspecto horizontal entre judíos y gentiles, la importancia de la restauración de esa relación rota entre esos dos pueblos y vemos también el problema más grande que es la separación del hombre de Dios por su pecado y vemos aquí que la justicia en el Evangelio se revela. Y esa justicia es un don de Dios, es algo que recibimos por fe, como dice aquí, por fe o de fe, vivirá el hombre. Y es un regalo de Dios, como habla en Efesios 2, 8 y 9. Así que debemos tener eso en mente al estudiar todo el libro de Romanos. Vamos a ver temas como, por ejemplo, pues la justicia de Dios que se recibe por fe. Y vamos a ver también ese tema entre los judíos y los gentiles. Y vamos a ver que es el poder de Dios para salvación. Es lo que Dios usa para salvar al hombre y para darle una nueva vida. Y esa vida implica un cambio en la forma de vivir también. Así que Dios nos ayude a entender ese mensaje y si tenemos el privilegio de explicárselo a alguien, pues que lo hagamos correctamente según lo que Pablo nos enseña aquí.